día tenga cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver en este tutorial lo que son los condicionales y los bucles. Bueno, entonces de primero pues hay que ejecutar un programa. En este caso pues ya tenemos el Jupyter instalado y ejecutamos un nuevo archivo. Entonces le vamos a poner a este archivo condicionales y bucles. Bueno, entonces solo como para añadir una referencia, entonces vamos a poner un markdown con el cual nosotros podemos escribir un texto como un título, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner condicionales, le doy Shift Enter para ejecutar la acción y pues me aparece como un título, ¿verdad? Bueno, entonces en cualquier lenguaje de programación existen pues los condicionales que son muy conocidos, que es en este caso la sentencia if y la sentencia else if. Bueno, lo que realizan estos dos condicionales pues es básicamente ejecutar una acción o ejecutar una instrucción de código por consiguiente en caso de que la sentencia que nosotros programemos pues sea verdadera o sea verdadera. Pero entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para escribir la sentencia if se debe poner entonces if seguido de la acción que nosotros queramos ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, que yo ponga a va a ser menor a 1 seguido de dos puntos. Otra cosa que cabe destacar es que Python es un lenguaje indentado. Esto quiere decir que cada vez que yo realice una sentencia, un bucle o que yo defina una función, entonces automáticamente, pues si se dan cuenta aquí hay una tabulación, ¿verdad? Se tabula un espacio con el fin de que la sentencia que nosotros estemos realizando pues funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo programo que a va a ser menor a 1, entonces yo puedo poner un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, print a es mayor a 1. Bueno, ahora si se dan cuenta aquí, pues yo tengo una variable que es a. En este caso yo no la he definido aún, entonces tengo que definirla antes. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, a igual a menos 2. Bueno, si yo ejecuto esta instrucción, entonces me tendría que dar como resultado un mensaje que me diga a es mayor a 1. Es menor, perdón, que sería menor. A es menor a 1. Bueno, yo sé que en este caso pues a sí es menor que 1, entonces me tendría que tirar este mensaje. Entonces si yo le doy Shift Enter, me muestra que a es menor a 1. Bueno, ahora miremos otro caso. Uno donde pues yo tenga que a es menor a 2, por ejemplo, que yo sepa que a es menor a 2, que a es igual a menos 2, por ejemplo, perdón. Y entonces, ahora lo que quiero hacer es volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, if a es mayor a 2, es mayor a 1, entonces voy a poner que me escriba un print a es mayor a 1. Bueno, en este caso si yo ejecuto esta instrucción no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque a nunca va a ser mayor a 1, ¿verdad? Entonces en este caso no va a mostrar ningún mensaje. Exactamente, no mostró nada en la línea de salida. Bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo que comparar entonces un valor o varios valores, ¿verdad? Entonces ya surge lo que es la sentencia else if. Básicamente es como que añadir una respuesta a que si, por ejemplo, esta sentencia no se cumple, entonces quizás haya otra sentencia que sí logre ejecutarse porque sí se va a cumplir lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, por ejemplo, voy a poner, voy a seguir este mismo ejemplo, a igual a menos 2. Bueno, if a va a ser mayor a 1, voy a poner print a es mayor a 1. Bueno, ahora en este caso yo sé que este número pues no es mayor que 1, entonces yo podría poner con la otra sentencia que sería lo que sigue, ¿verdad?
sé que si esto no se cumple, quizás otra sentencia sí se vaya a cumplir. Entonces, else if, eso quiere decir else. Entonces dice si no, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, aquí yo pongo si a es mayor a 1, escribir a es mayor a 1, ¿verdad? Ahora dice si en caso de que no se cumpla esta línea que está acá, entonces yo voy a poner esta sentencia else if. Es como añadir otra sentencia, ¿verdad? Entonces a es menor a 1, print a es menor a 1. Y vamos a añadir otra sentencia más. El if a va a ser igual a 0, print a es igual a 0. Bueno, entonces en este caso yo sé que como a es un valor que tiene como pues asignado -2, entonces me tendría que mostrar en este caso el segundo mensaje, a es menor a 1. Bueno, si yo le doy Shift Enter a esta línea de código, entonces me muestra que a es menor a 1. Bueno, ahora vamos a cambiar estos valores. Voy a poner que ahora a sea igual a 10. Entonces me tendría que mostrar el primer mensaje, a es mayor a 1, exactamente lo muestra. Y ahora si yo añado la última sentencia que escribí, que sería a es igual a 0, por ejemplo, si yo pongo que a tiene un valor asignado de 0, entonces me tendría que mostrar a es igual a 0. Bueno, en este caso no me lo mostró, vamos a ver qué puede haber sido el error. Bueno, lo que pasó aquí es que, por ejemplo, yo tengo la primera sentencia que es a mayor a 1. Bueno, entonces estoy diciendo que todos los números que sean mayores a 1, sin importar qué valor tenga asignado en a, ¿verdad? O sea, si a es igual a 10, es igual a 15, etcétera. Pero si es mayor que a 1, entonces me va a mostrar este mensaje, a es mayor a 1. Bueno, si yo pongo que, que a es menor a 1, cuando a sea menor a 1, entonces me va a mostrar que todos los números que sean menores a 1, entonces me va a desplegar para todos esos números este mensaje que a es menor a 1. Bueno, pero lo que pasa aquí es que, digamos, como estoy poniendo un else if, o entonces lo que está pasando es que de primero analiza el número, ¿verdad? Analiza la condición. En este caso va a analizar la primera condición, que es a es mayor a 1. Bueno, como este número no es mayor a 1, entonces se pasa a la siguiente, que sería hasta acá. Entonces verifica. Si a es menor a 1, entonces va a imprimir este mensaje. Bueno, pero como justamente este número es a igual a 0, entonces fijo es menor a 1, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que ejecuta esta instrucción y se sale del condicional. Entonces nunca llega a esta última condición que me dice si a es igual a 0, entonces que me imprima que a es igual a 0. Bueno, entonces para corregir este error lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el número 1 por el número 0, ¿verdad? Y aquí pues vamos a corregir. Vamos a poner aquí 0 y en este lado también 0. Bueno, entonces ahora sí tendría que mostrar a es igual a 0. Justamente sí, porque lo que hace es analizar cada condición por separado. Pero entonces esta es la condicional if. Bueno, más que todo me sirve como para comparar un valor, ¿verdad? Sí, o varios valores, ¿verdad? Entonces yo puedo comparar diferentes valores en un mismo if con el fin de ejecutar una instrucción. Si esa instrucción es verdadera, entonces se va a ejecutar. Si es falsa, puede ser que exista otra condición con un else if o con otro if que me ejecute una instrucción. Bueno, entonces ahora pasemos a ver lo que es el ciclo for. Bueno, yo, por ejemplo, ¿verdad? Para demostrarlo yo podría iniciar una variable contador. Voy a poner en este caso contador. Contador igual a 0. La voy a iniciar. Bueno, por ejemplo, si yo pongo un if contador va a ser menor o igual a 10, entonces que me imprima
bueno, voy a poner que contador sea igual a contador más 1. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que el contador sea o pase por esta instrucción, esta casilla if, esta sentencia if, entonces me va a aumentar en un valor la variable contador. Entonces voy a poner print contador. Bueno, entonces, si nos podemos dar cuenta, la primera vez que se ejecuta esta instrucción o esta línea de código, entonces el contador tiene al inicio un valor de 0, ¿verdad? Entonces me muestra si el contador es menor que o igual a 10, entonces que imprima el contador. Y al mismo tiempo que le imprima, o que le aumente, mejor dicho, en una unidad el valor de contador. Entonces, si yo ejecuto ahora otra vez esta instrucción, me tiene que mostrar que el contador es igual a 1. Efectivamente es igual a 1. Bueno, si yo lo vuelvo a ejecutar, entonces va a ser igual a 2. Si lo ejecuto otra vez, igual a 3. Una siguiente vez tendría que ser igual a 4, hasta 5, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 10. Bueno, si yo sigo ejecutando esto, pues aquí ya no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque el contador ya tiene un valor de 10. Entonces, si yo vengo y muestro contador, print contador, este tiene asignado un valor de 11. ¿Por qué? Porque la última vez que pasó por acá, ¿sí?, tenía un valor de 10. Y esa última vez, porque lo que estoy diciendo es que si el contador es menor o igual a 10, entonces que imprima el contador y que al mismo tiempo le aumente un valor a contador. Bueno, entonces yo podría poner, si el contador, bueno, if contador va a ser igual a 11 en este caso, ¿verdad?, que me imprima el contador es 11. Bueno, si lo ejecuto, entonces me va a mostrar esta línea que sería el contador es 11. ¿Por qué? Porque contador, la variable contador tiene asignado en estos momentos un valor de 0, de 11, perdón. Bueno, si se dan cuenta, entonces yo aquí pues lo que hice fue ejecutar esta instrucción 10 veces, pero si se dan cuenta también se vuelve muy grande a la hora o muy tedioso a la hora de ejecutarlo un programa. Entonces para esto existe el bucle o el ciclo for. Entonces para declarar un ciclo for, lo que tengo que hacer es for i in range las veces que yo quiero que esta variable i, o por así decirlo, el bucle se ejecute. En este caso yo quiero que se ejecute 10 veces. La vamos a aclarar otra vez como contador igual a 0. Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero que este ciclo se ejecute 10 veces, ¿sí?, con la variable i. Entonces voy a poner aquí y mejor. Bueno, entonces lo que voy a hacer cada vez que se ejecute este ciclo es que i va a aumentar de igual forma su valor en una unidad, y voy a poner print i. Bueno, ahora si le doy shift enter, me puedo dar cuenta que me ejecutó en la misma instrucción de código esto que está acá 10 veces, que son las veces que yo declaré que se ejecutara el ciclo for. Entonces no tuve yo necesidad de apachar shift enter 10 veces para que la variable i sumara su valor en una unidad. Caso contrario, que fue como lo que yo hice acá, ¿verdad? En este caso yo apaché 10 veces shift enter con el fin de que la variable contador aumentara su valor en una unidad. Entonces en este caso pues no fue así.
yo podría poner, por ejemplo, si yo quisiera desplegar un mensaje 10 veces que me diga hola, entonces yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Voy a poner unas veces más. Por ejemplo, for i in range, que me despliegue el mensaje hola 15 veces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aumentar el valor de i más 1 e imprimir hola. Entonces, aquí pues me imprimió 15 veces el valor de hola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría poner i más espacio. A ver qué me parece aquí, me parece un error. Bueno, me parece un error, me dice que no puedo, que el operador es de tipo int y necesito un tipo string. Bueno, entonces lo único que hago es añadir str de i para que me imprima el valor de i correspondiente en el valor del ciclo. Entonces, en este caso ahora ya puedo ver que sí me imprime los 15 olas, tal y como está programado. Entonces, básicamente, utilizar un ciclo for o una sentencia if va a depender de lo que yo necesite hacer, ¿verdad? Eh, pues si yo quisiera imprimir un valor de hola 15 veces, también lo puedo hacer con una sentencia if. Sin embargo, pues se utiliza más línea de código. A diferencia de que si yo utilizo un ciclo for, entonces esto se va a disminuir, ¿verdad? Va a ser una línea, va a ser o va a ocupar menor instrucción de código, por lo cual pues me conviene, ¿verdad? Entonces básicamente este es el uso del ciclo for y las condicionales if y else if.